Es un gusto saludarles, estimadas y estimados estudiantes. Hoy vamos a trabajar en Matemática 3 para primero y segundo ciclo. Inicialmente vamos a escuchar una pequeña reflexión, la cual nos indica: se suele decir que las matemáticas son muy difíciles, pero en realidad lo más difícil es comprender nuestras propias capacidades y lo que podemos lograr al cultivarlas y creer en nosotras y nosotros mismos. En cuanto al esquema del curso, nos estaría restando solamente el capítulo 5 y 6, que sería cuerpos sólidos y transformaciones geométricas. Para iniciar, vamos a trabajar el capítulo 5, cuerpos sólidos. Vamos a ver algunas nociones básicas sobre los cuerpos sólidos. Iniciando por los poliedros. Los poliedros son cuerpos sólidos que están limitados exclusivamente por polígonos. Vamos a ver lo que corresponde al lado o cara. Se refiere a cada una de las superficies planas que delimitan al poliedro, como lo podemos ver en la imagen. Esto corresponde, la superficie en rojo corresponde a una cara de lo que sería este cuerpo sólido. Ahora veamos lo que sería el concepto de arista. Arista o canto corresponde al segmento en el cual se intersecan dos caras, ¿verdad? Entonces, esta esquina, este canto, donde se intersecan dos caras de una figura o de un cuerpo sólido, es lo que nosotros conocemos como una arista. En cuanto al vértice, es el punto en el cual se intersecan, ¿verdad? Se tocan, se chocan tres o más aristas, ¿verdad? Como lo podemos ver en esta imagen, este punto que estamos demarcando corresponde al vértice. Veamos lo que sería el ángulo diedro. Es el ángulo que se forma a partir de la intersección de dos caras con una arista común. Como lo podemos ver acá, estamos observando la intersección entre dos caras, ¿verdad? Con una arista común. Y acá se forma un ángulo, el cual conocemos como el ángulo diedro. Ahora veamos lo correspondiente al ángulo poliedro. Es el ángulo que se forma con una intersección de tres o más caras del poliedro. Como lo podemos ver acá, este corresponde a un ángulo poliedro, donde tenemos la intersección de tres o más caras, ¿verdad? Ahora veamos lo que corresponde a la diagonal de una cara. La diagonal de una cara es el segmento que tiene por extremos dos vértices no consecutivos de una cara. ¿Cómo lo podemos ver acá? Estos dos vértices no son consecutivos. Los vértices que corresponderían a vértices consecutivos serían este vértice que tenemos acá, vamos a demarcarlo, este vértice que tenemos acá y este vértice que tenemos acá. Por ejemplo, en este caso son dos vértices los cuales no son consecutivos, que serían este vértice de acá y este vértice de acá. Ahora veamos lo que es la diagonal del poliedro. La diagonal del poliedro es un segmento cuyos extremos son vértices de dos caras distintas, ¿verdad? Entonces, esta diagonal del poliedro cruza, por decirlo así, por la superficie interna del cuerpo sólido, demarcándose en que toca este vértice y el vértice que podemos ver acá. Son dos extremos, ¿verdad? De este cuerpo sólido. Ahora veamos los tipos de poliedros. Tenemos el poliedro cóncavo. Es el poliedro que tiene alguna cara cuyo plano atraviesa la figura. Es decir, existe al menos una cara que al prolongarla lo corta, ¿verdad? Como lo vamos a ver en la siguiente imagen. Ven, en este caso esta cara corta al poliedro, ¿verdad? Por lo cual sería un poliedro cóncavo. Ahora veamos un poliedro convexo. Es el poliedro en el cual se cumple que al prolongar cualquiera de sus caras, estas no se cortan, ¿verdad? Muy importante, estas no se van a cortar. ¿Cómo lo podemos ver acá?
Ahora veamos lo correspondiente a lo que serían los poliedros convexos en cuanto al prisma. El prisma es un poliedro limitado por dos polígonos paralelos y congruentes. Como ejemplo podemos mencionar un prisma triangular, un prisma cuadrangular, un prisma pentagonal y un prisma hexagonal, ¿verdad? En este caso podemos ver que tenemos una base, en el prisma triangular tenemos una base en forma de triángulo, ¿verdad? Y siempre vamos a recordar que el tipo de triángulo que tengamos acá va a ser el mismo que tengamos en la parte superior. Este triángulo no debe ser equilátero, por ley. Puede ser cualquier otro tipo de triángulo, pero siempre el tipo de triángulo que tengamos en la parte inferior tiene que ser el mismo de la parte superior. Y en cuanto a lo que sería el prisma pentagonal, ¿verdad? Podemos encontrar acá un pentágono, ¿verdad? Una figura de 5 lados, que funciona como la base de este prisma pentagonal. Y lo mismo se repite en el caso del prisma hexagonal, ¿verdad? Veamos lo que es un paralelepípedo, ¿verdad? Es un prisma que tiene como base un rectángulo y se reconoce en la forma de la mayoría de las cajas de cartón, ¿verdad? Ahora veamos lo que corresponde a un cubo o hexaedro regular, prisma cuya base es un cuadrado y sus caras laterales también son cuadrados. A esto se le llama un cubo o un hexaedro regular. Ahora veamos el área de los prismas. El área total de un prisma, ¿verdad? Para calcular esta área nos indica el área total de un prisma corresponde a la suma del área de cada una de las regiones poligonales que lo conforman. Por lo tanto, la fórmula para calcularla corresponde al área basal o área de la base más el área lateral, ¿verdad? Tenemos que sumar el área de la base que conforma dicho prisma, ¿verdad? A su área lateral. Por ejemplo, si tenemos un prisma de base triangular, tenemos que calcular el área basal de dicho prisma y adicionalmente calcular el área de su lateral. Veamos un ejemplo. Calcule el área de un prisma cuadrangular cuya arista mide 48 centímetros y el lado de la base mide 12. ¿Cómo lo podemos ver en la imagen? Vamos a recordar la fórmula. Área del prisma corresponde a área basal más área lateral. En este caso, para iniciar vamos a calcular el área de la base, la cual corresponde a un cuadrado. Si recordamos, el área de la base de un cuadrado es lado por lado. En este caso, como el lado mide 12, el área de su base corresponde a 12 por 12, lo cual correspondería a 144 centímetros cuadrados. Paso 2. Vamos a calcular el área de la cara lateral. Como podemos ver acá, la cara lateral corresponde a un rectángulo. Por lo tanto, vamos a multiplicar base por altura. En este caso multiplicaríamos 48 por 12 y obtendríamos como área de la lateral 576 centímetros cuadrados. Ahora, el paso 3 corresponde a sumar el área de las bases. En este caso tenemos que el área de la primera base corresponde a 144 centímetros. Como tenemos dos bases, ¿verdad? Vamos a sumar cada una de ellas. Acá tenemos una base y acá tenemos otra base. Y vamos a obtener el valor de 288. Paso 3. Sumar el área de las laterales. En este caso vamos a recordar que el área de una de sus laterales corresponde a 576 centímetros cuadrados. Si recordamos que tenemos 4 laterales, ¿verdad? Y realizamos la suma, vamos a obtener el valor de 2304 centímetros cuadrados. Para el paso 5, vamos a sumar el área basal más el área lateral.
Al realizar esta suma, ¿verdad?, tenemos que cuantificar 288 más 2304, con lo cual vamos a obtener 2592 centímetros cuadrados. Y como respuesta a este problema, podríamos indicar el área del prisma cuadrangular es de 2592 centímetros cuadrados. Perfecto. Ahora vamos a analizar lo correspondiente al volumen de los prismas. Para calcular el volumen de los prismas, debemos considerar la siguiente fórmula: área del volumen de la base por la altura, donde h va a corresponder a la altura del prisma. Veamos un ejemplo. Calcule el volumen de un prisma cuadrangular cuya arista mide 48 centímetros y el lado de la base mide 12 centímetros, ¿verdad? Igual que en el ejemplo anterior. Vamos a recordar la fórmula para calcular el volumen del prisma, el cual es área de la base por altura. En este caso, el paso 1 sería calcular el área de la base. Recordemos que el área de la base de este prisma corresponde a un cuadrado. Por lo tanto, vamos a aplicar lado por lado, ¿verdad?, lo cual corresponde a el área de la base de un cuadrado. Multiplicando 12 por 12 para obtener el valor de 144 centímetros cuadrados. En cuanto al paso 2, vamos a multiplicar el área de la base por la altura del prisma, recordando que su altura corresponde a 48 centímetros. ¿Cómo lo podemos ver acá? Multiplicamos el área de la base, que sería 144, por 48, con lo cual obtendremos el valor de 6.912 centímetros cúbicos. Recordemos que en este caso estamos hablando de centímetros cúbicos, ya que hacemos referencia al volumen del prisma. Ahora veamos lo correspondiente a la pirámide. La pirámide es un poliedro en el cual cada uno de sus lados o caras es un polígono denominado base y sus caras laterales son triángulos. El punto donde coinciden dichos triángulos se llama vértice o cúspide, ¿verdad?, que sería la parte superior de dicha figura geométrica. ¿Cómo lo podemos ver acá? Ahora podemos tener una pirámide triangular, ¿verdad?, en la cual su base corresponde a un triángulo. Podemos tener también una pirámide rectangular, una pirámide pentagonal y una pirámide hexagonal, por mencionar algunos ejemplos. Ahora veamos lo correspondiente al volumen de la pirámide. Para calcular dicho volumen debemos aplicar la siguiente fórmula: 1/3 por área de la base por altura, donde h corresponde a la altura de la pirámide en cuestión. Ahora, analicemos los cuerpos redondos. Los cuerpos redondos son cuerpos que están limitados por superficies curvas o por planas y curvas a la vez, ¿verdad? Como por ejemplo podemos mencionar al cilindro, al cono y a la esfera. En este caso podemos observar el cilindro y cómo se calcula lo que corresponde a su área total, en la cual debemos calcular el área lateral más el área basal, recordando siempre las fórmulas correspondientes a cada una de estas figuras geométricas. Y en cuanto a lo que corresponde al volumen, aplicaríamos la forma de pi por radio al cuadrado por h, recordando siempre que h corresponde a la altura de dicha figura. En cuanto a lo que es el cono, para calcular de igual forma su área total, debemos calcular su área lateral y sumarla al área basal de dicha figura. En cuanto a lo que corresponde a su volumen, vamos a multiplicar 1/3 por pi por radio al cuadrado por h, recordando siempre que h corresponde a su altura. En cuanto a lo que corresponde a la esfera, de igual forma para calcular su área total, corresponde a la fórmula 4pi por r a la 2. Y para calcular su volumen, vamos a aplicar la siguiente fórmula: 4/3 por pi por radio al cubo. Muy bien,
Ahora veamos lo correspondiente a las transformaciones geométricas. Para iniciar, vamos a ver el sistema de ejes cartesianos. Como nos indica acá, las rectas perpendiculares se llaman ejes. El horizontal es el eje X, o eje de las abscisas, y el vertical es el eje Y, o eje de las ordenadas. El punto 0 corresponde al punto de origen. ¿Qué significa esto? Significa que en el plano cartesiano vamos a definir los ejes. En el caso del eje X, corresponde al eje horizontal, que es el que podemos ver acá. En cuanto a lo que corresponde al eje Y, este va a ser el eje vertical, que es el que tenemos acá. Y va a estar definido por diversos puntos, en los cuales vamos a ubicar puntos, segmentos y figuras geométricas. En cuanto a lo que corresponde al punto de origen, va a ser el 0 y va a estar ubicado acá para ambos ejes, tanto para el eje de las abscisas o eje X, como para el eje de las ordenadas o eje Y. Veamos ahora el cálculo de la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. La distancia entre dos puntos A, el cual estaría dado por X1 y Y1, y B, el cual estaría dado por X2 y Y2, está dado por la siguiente fórmula, la cual nos indica la distancia entre el punto A y el punto B está dado por la siguiente fórmula, raíz de X2 menos X1 elevado a la 2 más Y2 menos Y1 elevado a la 2. Ahora, si nosotros estamos hablando del punto A, el cual está ubicado en X1 y Y1, nos vamos a devolver acá al plano de los ejes cartesianos y vamos a determinar dónde estaría ubicado este punto A. En este caso, como se nos está indicando, dice que A está en X1 y Y1. Por lo tanto, podemos afirmar que A estaría ubicado en X1, lo podemos ver acá, y Y1. Por lo tanto, este punto que estoy demarcando acá correspondería al punto A. Ahora, el punto B nos indica que está en X2 y Y2. Por lo tanto, como está en X2 y Y2, lo vamos a ubicar, bueno, vamos a cambiar de color para que sea más claro, lo vamos a ubicar acá. Este punto correspondería a B. Ahora, si queremos calcular sus distancias, entonces debemos aplicar la siguiente fórmula que estamos observando acá. Esto es muy sencillo, ¿verdad? Simple y sencillamente vamos a aplicar dicha fórmula y con eso vamos a obtener la distancia entre el punto A y el punto B. Muy bien, ahora veamos cómo trasladar un punto. Se traslada el punto A, el cual está ubicado en X y Y, mediante un vector, y este vector está dado por B1 y B2, obteniendo las coordenadas del nuevo punto, definiéndose como A, con una apóstrofe, ¿verdad? Y estando dado por X más el vector 1, Y más el vector 2. Veamos el ejemplo que tenemos acá abajo. Tenemos este punto y lo queremos trasladar hacia una nueva ubicación, por decirlo de alguna forma. Entonces se dice, se tiene que trasladar el punto A, el cual está ubicado en 4,3, ¿verdad? Donde 4 haría referencia a X y Y haría referencia a 3. ¿Cómo lo podemos ver acá?
aquí tenemos el eje X y podemos ver que el punto A está dado por 4, ¿verdad? Está ubicado en 4. Y luego en Y está ubicado en 3, como lo podemos ver acá. Muy bien. Ahora podemos ver también que se nos dice, haciendo uso del vector 2,2. Este es el vector de crecimiento, ¿verdad?, que nos están dando, ¿verdad? Y este vector corresponde a 2,2. Por lo tanto, si hacemos uso de la fórmula que mencionamos anteriormente, donde para ubicar el nuevo punto tenemos que realizar la siguiente operación: x más el vector 1, y más el vector 2, ahora tenemos todos los valores. Tenemos el valor de x, tenemos el valor de y y tenemos el valor del vector. Entonces, lo único que tenemos que hacer es sustituir estos datos. Como pueden ver, acá tengo x, acá tengo el vector 1, acá tengo y acá tengo el vector 2, ¿verdad? Hacemos las operaciones aritméticas y obtenemos que el nuevo punto estaría dado por 6,5, 6 correspondiendo a x y 5 correspondiendo a y. Entonces nos venimos acá y podemos verificar que acá tenemos x y que acá tenemos a y, ¿verdad? Ubicando nuestro nuevo punto en el plano de los ejes cartesianos. Muy bien, ahora veamos cómo trasladar un segmento. Para trasladar un segmento de recta mediante un vector, se trasladan sus extremos siguiendo el módulo y la dirección de dicho vector. Entonces, en este caso, se tiene que trasladar cada uno de los extremos del segmento con el vector 1,1, por lo que se tiene que. Vamos a recordar primero la fórmula que vimos anteriormente, en donde se nos indicaba que el nuevo punto estaría dado por x más el vector 1, y más el vector 2. En este caso, como lo podemos ver acá, el punto A, que es el que vamos a trasladar, está ubicado en 4, en X, ¿verdad? Y está ubicado en, estaría ubicado en, veamos, 1 en cuanto a lo correspondiente a Y, ¿verdad? Entonces acá nos indicaría Y. Ahora, si aplicamos el vector que nos están brindando, entonces podemos indicar que 4 más 1,1 más 2 es igual al nuevo punto, el cual estaría ubicado en 5,3. 5 corresponde a X y 3 corresponde a Y. Entonces nos venimos acá y podemos ver que en 3 estaría acá y en Y estaría en 3 y en X estaría en 5, ¿verdad? Ahora hemos trasladado el punto A. Ahora vamos a trasladar el punto B, el cual está ubicado en X, estaría ubicado en 7, como lo podemos ver acá. Y en Y estaría ubicado en menos 1, ¿verdad? Como se nos está indicando acá. Aplicando el vector y la fórmula, vamos a indicar que 7 más 1, menos 1 más 2 va a corresponder a 8,1, en donde podemos ver 8 estaría ubicado acá, X, y 1 estaría ubicado en Y, trasladando de esta manera el segmento a su nueva ubicación. ¿Cómo trasladar una figura? Para trasladar una figura recta mediante un vector, se traslada cada uno de sus lados, respetando el módulo y la dirección del vector. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir trasladando cada uno de sus puntos para ir transformándose en cada uno de sus segmentos y así ir trasladando la figura que deseamos cambiar de ubicación en el plano de las coordenadas X y Y.
Con esto estaríamos dando por concluido con los temas correspondientes a el centro de hoy y agradecemos mucho la atención brindada.